El etilenglicol que se usa en los anticongelantes para automóviles tiene ciertos porcentajes de los elementos y también se ha calculado su masa molar. Nos piden determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, la clave es la siguiente. Es más fácil calcular primero la fórmula molecular y después simplificarla a la fórmula empírica. Y para hacer esto vamos a ejecutar por dos procedimientos. El primer procedimiento, bueno, teoremas de álgebra. Y el segundo procedimiento es factor de conversión. Vamos a comenzar por factor de conversión ya que es el estándar de oro. Para resolver eso por factor de conversión, la clave radica en plantear el primer cociente. A partir de ahí todo sale automáticamente. En el primer cociente lo que hacemos es plantear en el numerador el porcentaje del elemento, pero en gramos. Entonces será 38.7 gramos del primer elemento, que es carbono. Y dividiendo, vamos a asumir a priori que hay 100 gramos del compuesto. Como etilenglicol tiene un nombre muy largo, voy a codificarlo simplemente como la J minúscula, que representa a un compuesto cualquiera. Entonces vamos a tener gramos de un compuesto cualquiera. En este punto, lo que debemos hacer son dos factores de conversión seguidos, que son conversiones de gramos a moles, porque el subíndice de un elemento en el lenguaje del factor de conversión se corresponde a los moles del elemento en una mol perfecta del compuesto. Así que, pues, es simplemente plantear esas conversiones. Vamos de gramos de carbono a moles de carbono en el primer factor de conversión y vamos de gramos de compuesto a moles de compuesto en el segundo factor de conversión. Tenemos dos cocientes gramo-mol. Sabemos que los moles llevan la unidad teórica en ese tipo de cocientes y los gramos corresponden a las masas molares. La del carbono es 12.01 y la del compuesto clave la da el enunciado, 62.1. En este punto ya podemos ejecutar el análisis dimensional. Gramo de carbono que multiplica y divide, gramos de compuesto clave que multiplica y divide. Se cancelan. Las unidades que permanecen son las siguientes. Moles de carbono multiplicando en una mol perfecta del compuesto, que es lo que corresponde al subíndice en un lenguaje de factor de conversión. Por lo tanto, lo único que queda es operar esta aritmética, que sería 38.7 por 62.1 sobre, abre paréntesis, 100 por 12.01. Repitamos nuevamente. 38. Ya sé por qué. Un problema en el teclado. Ahora sí. 38.7 por 62.1 sobre, abre paréntesis, 100 por 12.01. El resultado es un 2 perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es repetir ese mismo procedimiento para los demás elementos. Así que copio la parte del enunciado que necesito y copio para hidrógeno y para oxígeno. Entonces, para hidrógeno tendremos 9.7. La masa molar del hidrógeno es 1.01. Y el siguiente elemento es oxígeno, 51.6, su masa molar de 16. El análisis dimensional es el mismo para todos, así que lo único que queda es operar la aritmética. Para hidrógeno sería 9.7 por 62.1 sobre, abre paréntesis, 100 por 1.01. El resultado es de 5.96, que se puede redondear a 6. Para el siguiente elemento, oxígeno, sería 51.6 por 62.1 sobre, abre paréntesis, 100 por 16. El resultado, un 2. Por lo tanto, la fórmula molecular que estamos buscando es C2H6O2, que sería la fórmula molecular. La fórmula empírica es O2, por cierto. La fórmula empírica es buscar el factor común entre 2, 6 y 2, que es 2, y dividir todo entre eso. Entonces la mitad de 2 es un 1, la mitad de 6 es un 3 y la mitad de 2 es un 1. Con lo cual
esta sería la fórmula empírica. Entonces, por eso les digo que es más fácil llegar primero a la fórmula molecular y después simplificarla para obtener la fórmula empírica. Ahora, aquí terminaría el ejercicio si hiciéramos esto únicamente por factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve utilizando teoremas. El teorema clave es el siguiente. El subíndice de un elemento es igual a la fracción de masas de ese elemento multiplicado por el cociente entre la masa molar del compuesto sobre la masa molar del elemento. Miremos cómo funcionaría. Bueno, y hay que repetir esto 3 veces. Una para carbono, otra para hidrógeno y otra para oxígeno. Entonces, para carbono tendríamos lo siguiente. Su fracción es tomar el porcentaje y dividirlo entre 100. O sea, sería 0.387. La masa molar del compuesto la da el enunciado. 62.1. Pero gramo sobre mol que multiplica y gramo sobre mol que divide se van a cancelar. Así que cancelamos implícitamente y sustituimos valores. 62.1. La masa molar del elemento carbono es 12.01. Y pues repetimos para los otros dos elementos. Entonces el segundo elemento es hidrógeno. Su fracción la vamos a tomar como 0.097. La masa molar del compuesto 62.1, la masa molar del elemento 1.01. Finalmente, sustituimos para el oxígeno. Su fracción la vamos a tomar como 0.516. La masa molar del compuesto es 62.1. La masa molar del oxígeno es 16.00. Con lo cual ya tenemos planteada la aritmética de los tres elementos. Solo quedaría ejecutar la aritmética. Por lo tanto, sacamos calculadora. Carbono sería 0.387 por 62.1 sobre 12.01. El resultado es un 2 perfecto, sin unidades, que es lo que esperamos de un subíndice. Para el hidrógeno, 0.097 por 62.1 sobre 1.01. El resultado 5.96 se redondea a 6. Y finalmente, para oxígeno, 0.516 por 62.1 sobre 16. El resultado vuelve a ser un 2 perfecto. Por lo tanto, la respuesta sería C2H6O2, como la fórmula molecular. La fórmula empírica pues es simplificar. La mitad de 2 es un 1, la mitad de 6 es un 3 y la mitad de 2 es un 1. Con lo cual obtenemos la fórmula empírica, que corresponden a las mismas dos respuestas que se obtienen por el procedimiento de factor de conversión. Por lo tanto, ambas técnicas son equivalentes en sus respuestas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de composición, así como las demostraciones de los teoremas aplicados. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.